Bien, buenas tardes. Antes que nada, agradezco la amable invitación a participar en este coloquio a la profesora Leticia Flores y al profesor Armando Casas. Es para mí un placer y un honor abrir esta sesión sobre la soberbia, no porque yo sea un representante de la misma, sino porque me ha tocado en suerte hablar durante esta primera sesión, que es más bien una sesión cerrada donde la soberbia está bajo control. En cualquier caso, voy a tratar de hablar despacio. Hay parte del público que no es hispanohablante. Espero que algo de lo que diga sea comprensible. Y entre el placer que me da poder compartir con ustedes estas pequeñas reflexiones, está el hecho de que mi procedencia disciplinar o académica es muy distinta de la que tienen la mayoría de ustedes. Yo no tengo competencia filosófica, no soy una persona formada en filosofía y he de reconocerlo como punto de partida, porque si no sería un impostor al empezar a hablar. Voy a hacer una serie de filigranas con algunos términos y voy a tratar de proponerles algo que está totalmente integrado en el proyecto de investigación en el que estoy inmerso sobre perpetradores y perpetración de crímenes de masas. Para ello, la pregunta, y podría ser el subtítulo que llevara mi charla, sería: ¿qué puede una imagen? ¿Cuál es el poder de una imagen? Hablamos durante mucho tiempo de la imagen cinematográfica, fotográfica, de otro tipo, como representación. Hay un momento en el que creo que se nos impone la tarea de hablar del poder performativo de la imagen. Es decir, por utilizar un término que ustedes conocerán muy bien, how to do things with pictures. Es decir, cómo utilizar las imágenes para producir actos que transformen la realidad, como John Searle había hecho en su momento respecto a las palabras. Este estudio se está desarrollando en las últimas décadas, pero creo que todavía queda mucho por hacer. Para esto voy a empezar a presentarles a mi héroe de hoy, a mi personaje que nos va a ocupar durante el rato, no sé exactamente lo que va a ocupar, pero durante el rato que me toca hablar. Este personaje que tienen ustedes delante, que van a ver en varias versiones, tiene una serie de características que me parece necesario introducir. En 1999, para ser sintético, lo voy a leer así: un fotógrafo, Nick Dunlop, penetró en un poblado de Camboya donde trabajaba una ONG norteamericana, que pueden ver aquí en esta camiseta. Sus sentidos se aguzaron al advertir ante sus ojos los rasgos vagamente familiares de un hombre de pequeña estatura, orejas puntiagudas, trazos de ascendencia china y dientes desgastados. Esa figura encarnaba lo que para él había sido hasta entonces una fotografía. Esa fotografía. Una fotografía que ese hombre sensible a las imágenes, como era un fotógrafo, guardaba en su bolsillo en busca del original. Esa fotografía le había acompañado como una pesadilla durante muchos años. No dudo un instante que este hombre y este era el mismo, a pesar de que estaba camuflado, a pesar de que ostentaba un nombre distinto y a pesar de que trabajaba como converso cristiano para una ONG norteamericana. Pues bien, este hombre, este tímido señor, era el responsable de al menos 17.000 muertes, muchas de ellas bajo tortura, otras como resultado de las confesiones
que los torturados ya habían entregado. Él era el director de un centro de interrogación, detención, tortura y ejecución que se llamaba S21 o Tuel's Lake. Este individuo lo vemos aquí en este pequeño vídeo clandestino que el fotógrafo tomó junto con la fotografía. Bueno, este individuo, que se hacía llamar Han Ping, se había convertido al cristianismo. Quiero presentarles porque es realmente muy interesante, tal vez en busca de un perdón que el budismo era incapaz de ofrecerle. Y su devoción, que vino años más tarde, fue semejante, en cierto modo, a la que había profesado por el comunismo durante muchos años, otra gran fe que le acompañó desde los años en que abrazó la guerrilla y se lanzó al monte, hasta que aprendió a torturar, aprendió posteriormente a ser maestro de torturadores y nunca dejó de ser un excelente profesor de matemáticas, formado en el liceo más importante de Camboya de todos los años del gobierno del príncipe Sihanouk, que es el liceo Sisobat. Bien, pues este individuo fue detenido al cabo de unos pocos días. Detenido, llevado a una celda a la espera de que se arbitraran los procedimientos necesarios para llevarlo a un proceso internacional que fuera ejemplar y que garantizara un proceso transicional hacia la democracia en Camboya. Les ahorro todos los avatares de este proceso, fueron muy largos, hasta 2006, es decir, hasta 7 años más tarde. No fue realmente cuando las cortes camboyanas organizaron lo que se conoce como Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia, que es un tribunal híbrido, un tribunal penal camboyano e internacional, una especie de pacto, de manera que se llevaban a juicio los grandes ex líderes de los Khmeres Rojos, de la época de Pol Pot. Pero lo particular del asunto es que este individuo no era un líder de los Khmeres Rojos. Él era simplemente lo que llamamos un criminal de despacho, un desk criminal, es decir, alguien que había ejecutado el rango de los perpetradores. Hablamos de los grandes ideólogos, del mesonivel de los perpetradores y de los ejecutores ordinarios. Bueno, este individuo se colocaba en este ámbito intermedio, que es el de los ejecutores de despacho, es decir, quienes mandaban cometer los crímenes, pero no los cometían ellos mismos y a su vez recibían órdenes de una superioridad. Lo curioso de este hombre es que aceptó colaborar con el tribunal, pidió perdón a las víctimas que habían sobrevivido, que bien pocas eran, pidió perdón a los familiares de las víctimas, estos sí eran muchos más, decidió participar en la instrucción del caso mediante la reconstrucción de los hechos en los lugares donde se habían perpetrado, es decir, que mostró un gran espíritu de colaboración con el tribunal. Y este individuo fue la gran estrella del período camboyano, del primer tribunal contra los Khmeres Rojos. Tanto es así, que se convirtió en una especie de Eichmann camboyano y que se convirtió también en el villano más odiado probablemente de toda Camboya durante 11 meses que transcurrió el proceso y todos los tiempos posteriores que fueron los de la apelación. Bien, este es el personaje del que yo les quiero hablar. Este personaje no solo dejó una huella indeleble en
la sociedad camboyana en el momento en el que era joven y activo, sino que también la dejó en algunos individuos que estuvieron en estrecho contacto con él. Esos individuos son, en lo que yo quiero contar ahora, dos fundamentalmente. Uno era un etnólogo, un antropólogo llamado François Bizot, otro, un abogado que actuó como abogado defensor suyo en el proceso, que se llamaba François Roux. Les quiero revelar algunos de los elementos que esa relación con este individuo llamado Doig llevó a catalizar, a convertirse en un espejo invertido, un espejo deformante, a cada uno de los personajes que se encontró a lo largo de la vida con él. François Bizot, el antropólogo, era un individuo que se encontraba en los años 70 en la jungla camboyana. Estaba estudiando la cultura jemer y hablaba la lengua jemera. Es decir, que se integraba en las pequeñas comunidades rurales, participaba de un conocimiento arqueológico de la antigua civilización de los jemeres y en un momento cayó presa de una emboscada. En esa emboscada fue detenido por los jemeres rojos, que ya estaban en plena guerra civil y que estaban emboscados en la jungla. Lo llevaron a una prisión camuflada en medio de la jungla. Esa prisión estaba regentada por un individuo. Ese individuo era este señor. Este profesor de matemáticas que había huido, se había alistado en la guerrilla, tenía que ejercer una tarea letal. ¿Quién iba a ser un hombre francés, occidental, que conocía la lengua jemer, que se relacionaba con la población agraria, sino un espía de la CIA, es decir, del enemigo proverbial de los jemeres rojos? Por tanto, este individuo no cabía duda, era un espía y había de ser liquidado. Sin embargo, la relación entre ambos a lo largo de unos meses fue muy estrecha. Ya decía que Bizot hablaba lengua jemer, pero también Doig, por su formación en la época postcolonial, conocía la lengua francesa y se había educado en la lengua francesa. Ambos convivieron en un ambiente de la naturaleza durante varios meses, hablando, comiendo, cenando, esperando los momentos, mientras otros caían en las emboscadas, otros eran asesinados, y Doig aguardaba órdenes sobre qué hacer con este prisionero. Se creó entonces entre ellos una especie de extraña empatía. Una empatía siniestra, porque uno de ellos dependía totalmente del otro. Pero Doig creyó en la inocencia de este individuo. Creyó en su inocencia, luchó por su liberación y contra su propia seguridad consiguió de los mandos superiores que este individuo fuera liberado. Piensen ustedes la situación. Bizot olvidó el asunto, estuvo en Camboya durante un tiempo, regresó a Francia y años más tarde, cuando visitó el centro de tortura S21, a través de esta misma foto, descubrió que su benefactor, que la persona que le había otorgado a él la libertad y le había salvado la vida, la persona con quien tenía una gran gratitud, no había sido menos que uno de los asesinos peores conocidos en Camboya. Evidentemente, la relación de un antropólogo, piensen que la profesión no es casual, es proyectar esa reflexión sobre sí mismo y preguntarse lo que creo nos preguntaríamos todos: ¿por qué he recibido yo el don de salvarme la vida de un asesino implacable que exterminó, sin ningún tipo de duda, a fuego lento, a
17.000 personas. ¿Cómo era posible que a mí me hubiera otorgado ese beneficio? La situación fue todavía más grave cuando, años más tarde, este antropólogo descubre que ese benefactor suyo, que ya le ha interrogado en su fuero interno, además está vivo, ha sido capturado y puede verlo y entrevistarse con él. Tuvieron un breve encuentro y en ese breve encuentro intercambiaron algunas ideas. Doig le leyó la obra escrita por Bidot, donde se hablaba de él, y le entregó varios volúmenes del Capital de Marx, que el individuo quería leer en su prisión. Bien, lo curioso de esta experiencia es que existía entre ambos personajes una relación solo sentida por uno de ellos, de doble demoníaco. Este individuo, este benefactor, se había convertido en alguien de cuya crueldad sabía, pero de cuya bondad solo podía dar cuenta él, porque era el único que había sido, en principio, según se había liberado. Este es un caso, ya digo, donde la figura de Doig, y ya verán luego por qué pongo este ejemplo para hablar luego de otra cosa que tiene que ver con el cine. Este ejemplo nos presenta a Doig, que es este personaje, como una especie de espejo deformante, grotesco, pero también de identificación con quien se lo encuentra cara a cara. El segundo caso es el de un abogado defensor que seguía las ideas de Gandhi, había defendido a lo largo de su carrera a gentes acusadas de desobediencia civil, lector, por tanto, de Thoreau, lector de Gandhi, defensor de la desobediencia civil siempre con ausencia de violencia, y aceptó defender a este individuo con una condición: que se declarara culpable. ¿Por qué? Porque al declararse culpable, al pedir perdón a las víctimas, al colaborar con la justicia, en las concepciones creyentes de Roux, la sociedad podía realizar una tarea que era fundamental para el dinamismo comunitario. Era reintegrar en su interior aquel personaje que por su inhumanidad había decidido salir de ella. Es decir, para el abogado era más importante para la sociedad reintegrar, incorporar a Doig que para Doig ser incorporado en esa sociedad. Pero la condición, repito, era la declaración de culpabilidad. Doig tuvo dos abogados. El sistema complejo, sobre el que no voy a entrar, del tribunal, duplicaba todas las funciones. Había un abogado camboyano y había un abogado defensor internacional. El internacional era François Roux. A lo largo de todo el proceso, a lo largo de toda la instrucción que precedía a las sesiones, Doig leyó documentos pidiendo perdón a las víctimas. Se le vio incluso llorar. Hizo el Saint-Péat ante el tribunal en varias ocasiones. Luego participó en la reconstrucción de los hechos, revelando detalles que nadie más podía haber revelado. Y sin embargo, en el último momento, se retiró, cambió la estrategia de defensa, pidió la absolución y renunció a François Roux, al abogado, aduciendo pérdida de confianza. Es decir, que cambió la estrategia de una forma sibilina, de una argucia extraña, y se convirtió en algo distinto. Fíjense que son dos casos muy distintos, pero dos personajes que desde ámbitos en principio inferiores, luego superiores al personaje, se vieron atrapados en su tela de araña, atrapados y dominados por él, por alguien que controlaba un juego de ajedrez que iba mucho más allá de lo que los demás podían controlar. Bueno, pues esta es la base
que me lleva a el tema, el análisis concreto que les voy a proponer aquí. El cineasta Ritipan, un cineasta franco-camboyano, que había pasado buena parte de su infancia en un campo primero en un campo de trabajo, luego cuando logró escapar en un campo de refugiados en la frontera tailandesa y posteriormente fue llevado a Francia. Este individuo realizó buena parte de su filmografía en torno a las voces del genocidio camboyano. Y en un momento determinado, él, que había rodado, había filmado en la prisión S-21 con los torturadores, con los guardianes, con los conductores, mano a mano, había estado con ellos reproduciendo sus actos, sus palabras, sus gestos, sus movimientos. Había pasado 3 años, como se dice, con un reenactment, es decir, escenificando lo que habían vivido. Vio que Duch, el director de la prisión, estaba en custodia y pidió entrevistarse con él. El resultado fue una película, un documental. Ese documental es un encuentro entre los dos personajes. Es un encuentro muy curioso, porque, por una parte, es un agón trágico. Los dos personajes se ven frente a frente, pero fíjense que en la entrevista es la víctima la que interroga al perpetrador, al torturador, al que había sido interrogador en su momento. Evidentemente, la relación de poder no entraña violencia, pero la situación parece que es un cara a cara donde se juega una relación de fuerza también. El documental es una escenografía de esa relación de fuerza, o al menos de todos los posibles de ese intercambio de poder que se establece entre los personajes. Pero Ritipan decide suprimir su voz y dejar que sea solo el entrevistado quien hable. Yo les propongo una serie de pequeños fragmentos que les voy a colocar. Lo ideal sería que pudiéramos bajar un poco la luz, quizá no del todo. Bien, quiero proponerles una serie de pequeñas reflexiones. Bien, los subtítulos están en francés, pero apenas hablan, de manera que yo puedo traducir lo que hay sin mayores problemas, porque imagino que nadie habla Jemer aquí, ¿no? ¿Cuántos hablan? No fluidamente. No fluidamente. En la intimidad sí, ¿no? Sí, como nuestro Brasil. Es tan breve que lo voy a traducir luego, ¿eh? Fíjense, este fragmento es un recuerdo del juramento de... No puedes dejar si quieres. Es el juramento que hizo este individuo de fidelidad al Partido Comunista, en el momento en el que se integra en el Partido Comunista. En principio, ya ven que tiene una voz suave, una voz muy tenue, una voz que es más bien evocadora, es como si alguien estuviera haciendo el esfuerzo de la memoria en ese momento. No es alguien que tiene un discurso aparentemente preparado, sino alguien que con continuidad está evocando no tanto un conjunto de acciones, sino una situación, un nudo ceremonial, sagrado para él, que es el del juramento de fidelidad al partido. Al fondo, Ritipan
coloca los compases de la Internacional en Gemer, el fondo sonoro. Estos son consignas. Y aquí dice, es la investidura del Ejército Central del partido. Cuando entro en el partido, saludo a la bandera, levanto la mano y saludo. Juro ser leal hacia el partido, la clase y al pueblo de Camboya. Pero fíjense en este momento de qué sucede. Fíjense en los gestos, la mirada, la voz. Hay algo que no tiene que ver con la memoria en el sentido de un relato, la memoria oral, la memoria hablada. Tiene que ver con la memoria del cuerpo. Tiene que ver con esa corporeidad que en ese momento se alza, levanta los ojos como si mirara realmente a la bandera, haciendo eco precisamente con su movimiento, y saluda, como si en ese momento su cuerpo, a pesar de lo que él dice, a pesar de su perdón, a pesar de su palinodia de lo que había hecho, su cuerpo sigue siendo, en este momento, Gemer rojo. Lo hemos visto y ahora Ritipan introduce una imagen de archivo, un movimiento de cámara, sobre ese mismo gesto multiplicado por el de muchos otros campesinos que estaban haciendo en ese momento, pero ese momento ya pertenece al pasado, ese saludo, ese mismo gesto ceremonial hacia el partido. Esto es un raccord en el eje, es decir, es un corte desde mucho más cerca, pero fíjense bien el gesto ceremonial, la mirada hacia arriba, la suerte de éxtasis en el que parece encontrarse el personaje. Bien, en ese momento, en ese cuerpo, a través de sus gestos, se está evocando algo que nos hace ver como una pieza integral lo que fue en un momento determinado esa devoción al Partido Comunista camboyano. Y lo hace precisamente no tanto por el relato, sino por aquello que la imagen concede al relato. ¿Dónde está el personaje entrevistado en ese momento? No está en un decorado del pasado, está ante una mesa de trabajo, ante un escritorio, es decir, ante el mismo lugar que le da la función de un criminal de despacho. Es desde ahí desde donde habla, y es desde ahí desde donde ejecutó los crímenes en el pasado. Evidentemente él ejecutó crímenes, pero no se probaron jamás. Lo cierto es que los 17.000 que se le pueden atribuir, al menos, eso sí que tienen que ver con sus normas, con sus fichas, con sus apuntes, con sus órdenes. Un segundo momento. También son todos muy breves, ¿eh? Bueno, la verdad es que los dejo oír primero porque la voz es muy importante. Bueno, un breve comentario. Primero les interrogad, torturad, es la orden que él da a sus subordinados
Yo he transmitido el lenguaje del crimen sobre el papel, irrigando el pensamiento de mis subordinados en S21, que es la prisión. A menudo organizaba sesiones de formación. Esa foto en la que se me ve ante el micro es exacta. Mire mi rostro. No es un rostro triste, sino un rostro ávido de explicar la esencia de ese lenguaje. Esta lengua de crimen, de posición firme de la dictadura del proletariado, yo la difundí en S21. Vamos a ver unos pequeños detalles de cómo se filma el cuerpo, cómo se filma este relato. No insisto en No insisto en lo que hemos dicho antes sobre la voz. Fíjense en esta imagen. Esta imagen está filmada por la cámara de recurso. Es decir, no es la cámara frontal, la cámara que está sobre trípode, sino una imagen de recurso que llevaba el propio cineasta. El propio cineasta tenía su operador de cámara, pero él iba con una cámara móvil, y esa cámara móvil es la que capta los recursos. Cambia el eje, y en ese recurso, fíjense lo que filma. Filma las manos de Doig. Pero esas manos no son unas manos cualquiera. Ritipan filmó años antes las manos de los demás torturadores. Eran manos fuertes, nervudas, musculosas. Estas manos no. Estas manos son manos finas, propias de un profesor de matemáticas, propias de alguien que no está usando en su vida cotidiana las manos. Y aquí las manos, como en otros momentos de la película, acarician las fotografías. Las acarician como si se tratara de objetos. Y en este caso es su propia fotografía, esa que ya hemos visto varias veces en estos momentos, la que él acaricia. Esa es la foto que comenta. Pero la escena no acaba ahí. Fíjense en la segunda parte de esta escena. Fíjense por qué este momento, voy a traducirlo, pero es un momento intensísimo y además resulta tremendo da la sensación de que el individuo ha dado un salto de una estructura de relato narrativo a una estructura dramática, una estructura teatral. Es decir, en ese momento se coloca en el presente lo invade y ya no habla a sus subordinados, que es a quien se dirige en ese momento, como si se tratara de algo en estilo indirecto, sino algo dicho, interpelando directamente a sus subordinados. Aquel a que el partido ha detenido debe ser considerado como un enemigo. No dudéis. Son las palabras de más. Es el partido el que os guía. Soy yo. No dudéis. ¿Por qué? Es el partido el que os guía. El partido soy yo. Pero fíjense que estas son palabras que marcan ese tránsito que Ritipan ha querido colocar junto con el relato narrativo para desmentirlo. Pero hay algo mucho más inquietante. Es que esa presentificación que se hace de la situación teatral toma como objeto de la acusación, de la imposición, del imperativo a aquel que está detrás de la cámara. Y aquel que está detrás de la cámara y que le está preguntando no es otro sino la víctima.
es decir, aquel que lo está interrogando. En ese momento es como si la situación del pasado se revirtiera y él estuviera ejerciendo una posición de poder de nuevo, como si hubiera ascendido a una posición que le estaba vedada ya en el presente. Fíjense cómo señala directamente al lugar donde está quien lo está entrevistando, hasta que estalla en esta siniestra risa, una carcajada que cierra la secuencia. Esa carcajada tiene una larga historia, su relación con la risa tiene una larga historia. La mayoría de muchos criminales de masas tienen esta especie de relación muy extraña con la risa, con la broma y en particular con la carcajada, ¿no? Es la relación con las empatías, con las desempatías, con los momentos en los que esto le permite jugar dominando la situación. Pero bueno, dejémoslo así de momento. El tercer momento que yo quería comentar brevemente es... ¿Cómo vamos por ese tiempo? Es el tercer momento. Si termina el tercer. Sí. Tengo una última que es la 3 y 4. ¿Puedo suprimir la 3 y... ¿Paso a la 4? Vale. Bueno, el último de los fragmentos es el del estoicismo. Les resultará muy extraño que alguien pronuncie la palabra estoicismo en estos términos, pero es un momento muy intenso porque Doig se había formado en una escuela de procedencia francesa. En esa escuela, en las enseñanzas medias, había un poema que se llama La muerte del lobo, La mort du loup, que es de Alfred de Vigny. Es un poema muy interesante, pero que recoge todas las esencias, digamos, estoicas y las coloca a través de la figuración de un lobo, que no puede sino, en el momento de ir a ser cazado, ir a ser asesinado, no puede sino entregarse a su ser, entregarse a lo que ha sido, lo que el destino le ha escrito. Lo curioso es que este recuerdo infantil de la enseñanza parece haberse quedado prendido del recuerdo de Doig. Y Doig lo cuenta de esta manera. Fíjense, esto que acaban de oír es cómo él recuerda, en su memoria de infancia, recuerda un cuarteto de ese poema de Vigny. Es al final del poema que dice poco más o menos, traduzco así rápidamente: gemir, llorar, rogar, es igualmente cobarde. Cumple enérgicamente tu larga y dura tarea en la vía en la que el destino ha querido llamarte, y luego, como yo, sufre y muere sin hablar. Es decir, asume esa condición del destino. Lo curioso no es que él relate esto, recuerde esto. Lo curioso es que se lo aplique a sí mismo. Es decir, conciba que el destino ha hecho de él, y no su decisión, un asesino de masas, y que en realidad su actitud al asumir esto y asumir las consecuencias del castigo que le viene después, no es ni más ni menos que la consumación de su condición estoica. Entonces resulta escalofriante ver hasta qué punto ha podido el destino ha querido que tú seas la policía. Hazlo, incluso si no quieres. Hijo de enemigo. Se lee en esta lista
Niños, 160. Adultos, 18. Total, 178 personas. Hecho el 23 de julio de 1977, firmado por... Los niños, los hijos de los enemigos debían ser destruidos, incluso aunque tuviera piedad de ellos. Fíjense que está hablando de la piedad, está hablando de todos esos elementos. He querido una mujer, luego he querido niños, para continuar mi linaje. Bueno, brevemente, este discurso se organiza en torno a una declaración por parte del personaje de su condición estoica. No son sus decisiones, sino el destino el que lo ha convertido en un criminal de masas. Y él asume el destino, tanto más cuanto que ahora es cristiano, y tiene que asumir la culpa. Ahora bien, fíjense cómo trata el cineasta estas imágenes. Bajo la voz, porque no es necesaria en este... Estos son órdenes de ejecución. Al tiempo que él está oyendo, está expresando y relatando su condición estoica. Hay ciertos documentos que él está comentando, otros que se interponen, como este lienzo, representando cómo son arrebatados los niños de los brazos de su madre para ser asesinados. Cómo todos esos elementos son, al fin y al cabo, una contralectura de el discurso narrativo que el personaje ha mantenido. Bueno, pues el comienzo del film aparece exactamente en esta posición. Esta es exactamente la posición en la que se coloca el personaje para testificar ante Ritipan. Es decir, en su posición de criminal de despacho. ¿Y qué son los documentos que tiene ante él? Son documentos acusadores. Son los dossiers de las ejecuciones, son las fotografías tomadas en el instante de la detención, son las confesiones de algunos de los detenidos que fueron arrancadas bajo tortura y fueron también las listas de ejecución. Todos esos elementos están subliminalmente encima de la mesa acusándolo. Es decir, que en la configuración de esta entrevista no solo está la víctima y el verdugo, la víctima ausente en el fuera de campo, en el contracampo más bien, en algún momento aludida, sino que también hay una escenografía que coloca al personaje más allá de su palabra y más allá de su cuerpo en la posición que desempeñaba en el pasado. Y ya para concluir, voy a concluir leyendo algunos pequeños fragmentos para no pasarme del tiempo, porque así en 2 minutos acabo. En el curso de la entrevista, es decir, de esta entrevista, hay una escenografía, una composición, un montaje. Este reviste formas muy distintas, pero hay algo en común. Aquello que yace ante los ojos, la palabra y los gestos de Doig son restos de su pasado hecho imagen. En concreto, su mayor parte está formada por documentos producidos por la maquinaria de destrucción que él representaba. Estos documentos se encuentran ante Doig y éste es invitado a visitarlos, comentarlos, desmentirlos.
Al saberse depositario de tan gran cantidad de saber que nadie podría transmitir, Doig no puede por menos que sentirse orgulloso de ser depositario de la historia y transmitirla, administrarla o negarla ante los demás. Él detiene el poder, lo sabe, y en sus manos está cómo, a quién, cuándo y en qué proporción lo entrega. A los jueces, a las familias, a las escasas víctimas de ese 21, a la prensa y, en este caso, a Ritipan. Pero, y esto es lo importante, el saber de Doig desborda su relato, su confesión, invade sus pausas, sus poses, su cuerpo y sus gestos. Su risa desempeña un papel muy especial e inquietante. Nada de eso quizá ha permanecido, pero la cuestión es que Doig rompe la estructura de la invisibilidad de quien lo entrevista, apuntando a la víctima y colocándola en el lugar de la víctima. Bien, concluyo ya. Ser criminal de masas tal vez requiera, como expresó en tantas ocasiones Heinrich Himmler a sus queridos SS, silencio, esfuerzo para sobreponerse y orgullo contenido. Haber sido criminal de masas, ser, es otra cosa. Supone observarse desde el océano de la iniquidad, de la condena de la sociedad actual, que ya no es la de su gloria. Pero los destinos elegidos por muchos de estos criminales de masas demuestran una heterogeneidad. El suicidio, como última soberbia consistente en negar el ejercicio de la venganza, justicia, al enemigo, Hitler, Himmler mismo, Goebbels, así lo hicieron, el desprecio o la negativa a responder a sus captores, Ceausescu, Saddam Hussein, también la vergüenza, como ese ciudadano belga que se declara culpable en Arusha por su labor de incitación al genocidio desde las emisiones de la radio Mil Colinas, en el genocidio de Ruanda. Doig encarna algo más abstruso, algo más difícil de entender, entre un mimetismo sumiso con el tribunal, como quizá lo tuvo antes con el Partido Comunista, y con sus jefes gemeres rojos. Entre esto y los estallidos de Ibris al saberse depositario de los secretos del pasado. Al final de su vida, recluido en una celda minúscula, entregándose a la oración, en Doig resuenan los compases de ese estoicismo que aprendió en la escuela francesa en la que se formó y que le permitió conocer a Séneca a través de un poema de Alfred de Vigny. Estoicismo entendido como entregarse sin rechistar a la tarea que el destino, no él, no sus decisiones, sino el destino mismo, ha decidido darle en la vida. Ese destino, tal y como lo interpreta su vida adulta, es el de haber sido un criminal de masas. Y sin embargo, esa negación de las pasiones no le impedirá sentir orgullo. El documento construido por Ritipan, es decir, esta película, este film, consiste en hacernos ver esa explosión en su cuerpo, sus gestos, su mirada, su risa y su palabra. El tono, el ritmo, el control de sí mismo, eso sí, pudo haberlo aprendido del estoicismo. Al fin y al cabo, para demoler la personalidad de un interrogado, no hay que tener prisa, ni orgullo, hay que ser paciente. ¿Estoico? Muchas gracias.